Y todas esas preguntas tienen una respuesta bíblica y ahí está. Entonces, veamos lo que es muy importante explicar la salvación muy bien ante todas las inquietudes y mostrar la garantía y saber que existe también un juicio y mostrar en Apocalipsis que es una realidad. Entonces, gracias por todos los que anotaron esta mañana. Muy bien, tomen sus Biblias, por favor, y vamos a primera de Samuel, capítulo 12. En primera de Samuel, capítulo 12, vamos a hablar acerca de que el pecado de no orar. Si usted no ora, es un pecado. Entonces, ya como creyentes, usted puede decir, yo soy salvo, pero sigo pecando, claro que sí. Fuimos librados de la culpa del pecado y en la cruz, y el Señor pagó esa culpa, pero la presencia del pecado sigue en este mundo, porque Satanás sigue en este mundo, usted y yo seguimos en este mundo, pero un día estamos fuera de la presencia del pecado cuando estemos en el cielo. Pero mientras que estemos aquí todavía está ese dominio de Satanás y esa tentación. Uno de los pecados que puede acobijar al creyente es no orar. Vamos a ver algo muy interesante en Primera de Samuel, cuando Samuel, siendo profeta de Dios ante el pueblo de Israel. ¿Quién era Samuel? Hablemos un poquito. Bueno, si ustedes van unos versículos atrás, él era el hijo de Ana. ¿Recuerdan a Ana? Si ustedes recuerdan a Ana, allí en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 20, Ana oró con un corazón quebrantado por un hijo. ¿Quién resultó ese hijo? Samuel. Samuel es el hijo de lágrimas, diríamoslo así, es el resultado del corazón quebrantado de una mamá. Y ese niño fue dedicado. Ana dijo, sí, Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a dedicar. Interesante porque no existe un egoísmo ni algo centralizado en per sí, es decir, este es mi hijo y va a ser para mí y él va a hacer lo que yo quiero. No, es para ti, Señor. Aún más, Samuel tiene una gran bendición el poder ungir al rey David también. Entonces, Samuel, en el tiempo que está acá, hay una situación bien especial porque la gente estaba, o quien gobernaba en ese tiempo era Samuel como profeta, como parte del sacerdocio. Entonces, Samuel siendo un profeta, era la voz de Dios en medio del pueblo. ¿Qué hacía Samuel? ¿Qué hacía un profeta en esa época? Alguien siempre asocia, profeta solo hablaba del futuro. No, el oficio de profeta tenía varios aristas o varios, digamos, escenarios que tenía que hacer el profeta. El profeta no decía, Dios va a mandar un juicio. No, el profeta tenía un trabajo mucho mayor. ¿Qué era? Era instruir al pueblo, enseñarle al pueblo sobre la ley de Dios. Ya la ley estaba escrita. ¿Ok? Guiaba al pueblo, le explicaba la escritura, le enseñaba, le instruía. Bien dice la escritura que este pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Instrucción, conocimiento. Lo que hacía el profeta es que el pueblo no perdiera, como decimos nosotros, el punto de referencia, el foco, la visión de amar a Dios. Él guiaba, juzgaba e intercedía ante Dios. Él traía y juzgaba y decía, esto dice la ley, esto hay que hacerlo. E intercedía ante Dios, ante el pueblo cuando cometía pecados. Pero también hablaba de profecía y le decía, si ustedes no cumplen, vendrá esto o aquello. Lo vimos esta mañana. Si usted no es salvo, Apocalipsis le espera en el capítulo 22 y usted estará de pie, grandes y pequeños, ante el trono blanco, esperando el dictamen de una sentencia. Igual, el profeta hablaba de esa misma manera, les decía, si ustedes no sigan a Dios, vendrán las plagas de Egipto, vendrán las enfermedades y serán esclavos y serán deportados y Dios quitará la bendición. Eso hacía el profeta. Muy bien, pero ¿qué pasó? Uno pensaría, bueno, yo tengo un hombre de Dios de esas características. Samuel fue uno de los profetas con un carácter maravilloso. Uno como pueblo pensaría, bueno, qué maravilla tener un hombre como Samuel. Miren lo que pasó en el versículo 1 y 2. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. ¿Qué pasó? Versículo 2. Ahora pues he aquí que vuestro rey va delante de vosotros, yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Bueno, Samuel, el profeta, fue rechazado. Estos dos versículos hablan de su rechazamiento. Fue un líder maravilloso, fue un líder exquisito. ¿Qué quería la gente? Un rey. Entonces rechazaron a Samuel y le dijeron, no queremos nada contigo.
La teocracia, que hasta ese momento ejercía Dios a través de los profetas, el hombre decidió que eso era un fracaso, que no servía, que era obsoleto, y querían rey como las demás naciones. Por eso dice Samuel que les he puesto, ya aquí vuestro rey va delante de vosotros. Entonces aparece, ustedes bien saben que aparece Saúl. Entonces es el primer rey que Dios permite, voluntad permisiva de Dios, que el pueblo decide y lo ponga. Simplemente alguien diría, pero Dios ahí perdió el control. No, Dios nunca pierde el control. Él tiene una voluntad imperativa y una voluntad permisiva. Imperativa dice, esto se hace, esto se hace. Punto. Ah, que el hombre decía otra cosa. No, Dios tiene su plan y eso se cumple. No hay nada que hacer. Pero hay otra permisiva que dice, bueno, ¿ustedes quieren eso? Sí, queremos ir al mundo, queremos esto, viajar, ir y volver y tener y hacer. Y nuestro corazón está más en este mundo que en el cielo. Y dice, listo, háganlo. Ok. Pero esperen los resultados. Igual sucedió acá. El pueblo quería un rey, quería ser igual a los demás. Lástima porque eran diferentes a los demás. Y tiene la bendición de tener a su Dios como su rey, su Señor y su Salvador. La teocracia la cambiaron por reyes mundanos, tiranos. ¿Saben qué hicieron los reyes de primerita? Impuestos. Entonces uno diría, qué tontería, cambié de Dios. ¿Sabe que Dios no nos pide impuestos? Nos pide ofrendas. Las ofrendas eran voluntarias, las primicias, era maravilloso. ¿Qué hizo el rey? No, yo no quiero no quiero, yo quiero más. Y los impuestos, y vino la exigencia, la tiranía y la esclavitud. Eso hacía un rey. Y eso lo hicieron el pueblo de Israel. Muy bien. Ahora, había sido Samuel muy fiel y honrado ante el pueblo y lo desafía de esta manera. Mira el versículo 3 y 5. Aquí yo estoy, aquí estoy, atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré, dice Samuel ahí, versículo 3 al 5. Vamos, entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Entonces, fíjense cómo el pueblo rechaza la teocracia y ahora este hombre fiel lo rechaza y él desafía al pueblo y dice, ¿ustedes tienen algo contra mí? Muéstrenmelo. Muéstrenme si he sido inmoral, muéstrenme si tengo algo, si he tenido también un delito financiero, o muéstrenme si hay algo en mi integridad o en mi doctrina. Por eso yo me baso en esos tres principios como los pone aquí Samuel. Dice, mírenme en mi corazón. Yo he sido fiel y honrado con ustedes y los desafío a buscar algo. ¿Y sabe qué dice? No pudieron hallar ninguno, nada. Miren lo que dice en versículo 4. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo malo de ningún hombre. Y les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. ¿Sabe cómo era Samuel? Irreprensible. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Por qué el pueblo fue tan necio? Teniendo un líder de, de esa calidad espiritual, moral, ética, emocional, un hombre de Dios, un hombre fiel, honrado, un profeta maravilloso que los instruía, les guiaba, les enseñaba, les juzgaba, intercedía ante Dios. Era un hombre maravilloso. De la noche a la mañana cambian eso por lentejas y deciden que la teocracia no sirve y deciden que este hombre íntegro lo cambian por un hombre corrupto. Saúl, ¿cómo fue la vida de Saúl? Hasta consultó con adivinas. Le llegó un espíritu de amargura y casi mata a David. Se volvió un tirano. Un hombre que tuvo caballos, mujeres, y ese era su rey. Y cambiaron un hombre de esta calidad por un rey. Así somos nosotros. Tenemos a Jesús, nuestro rey soberano, y lo cambiamos por lentejas. Cambiamos al Dios todopoderoso y lo cambiamos por lo terrenal, corrupto, perverso,
y que algún día cesará y se acabará. No somos nada diferentes. Es así que el corazón orgulloso y la envidia y la dura cerviz del pueblo los llevó a cometer un error terrible que les costó toda la vida. Si ustedes leen desde Primera de Samuel en adelante, Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, los reyes contados buenos fueron con la mano. El resto fueron malísimos, terribles, corruptos y que llevaron al pueblo a lo peor que se llama la idolatría. Y el juzgamiento de Dios fue la deportación del pueblo de Israel. Muy bien. Ahora, Samuel les dio un buen consejo. Yo pensaría, vayan al versículo 20 y 23 ahí. Yo diría, bueno, yo humanamente pensaría, ve este pueblo tan desagradecido, que les vaya mal, yo no voy a hacer nada por ellos se lo merecen. Miren el corazón noble que tiene Samuel. Ya vamos a llegar a la parte que queremos. Samuel les dio un buen consejo y les dijo en el versículo 20, dice, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, versículo 21, 21, sigue ahí, servidle con todo vuestro corazón. Mire que Samuel les da un consejo, dice, yo me voy, ustedes quieren que yo me vaya, está bien. No encontraron nada malo en mí, yo soy íntegro, pero me hago, como se dice, doy un paso al costado, está bien. ¿Quieren rey? Tómenlo. Pero ¿saben qué? Les da un consejo de un corazón de un siervo y que alguien ama al pueblo y dice, no se aparten de Dios. Pongan a su rey, bueno, pero no se aparten de Dios. Amen a Dios, sirvan a Dios, sigan a Dios, adoren a Dios. El rey pónganlo como un misceláneo legislador y administrativo que maneje las finanzas, pero que realmente el rey soberano sea Dios en sus vidas. Samuel tenía ese corazón. Y dice, mira el versículo, no os apartéis, versículo 21 del capítulo 12, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechen ni libran, porque son ¿qué? Vanidades. Versículo 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Hasta ahí el versículo. Vamos a leer. Entonces, Samuel les da un consejo maravilloso y les dice, no se dejen confundir, amen a Dios, sigan el consejo de Dios y no temáis, sirvan al Señor de todo corazón. Muy bien. ¿Y qué pasa entonces? Samuel promete algo y eso es lo que yo quiero mostrarles esta mañana. Que él dice y Samuel se compromete no solamente a decirles sigan a Dios, sino se compromete a que instruirlos en que sigan haciendo lo bueno y lo recto. Mira el versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel, ahí en el versículo 23b, al final, es lo que quiero mostrarles. Samuel no solo dice, muy bien, les da un consejo, no se aparten de Dios, sirvan con todo su corazón. Y yo me comprometo a algo, que los voy a instruir en el camino bueno y recto. ¿Qué corazón? Pero la parte más importante, vayan al versículo 23, es que Samuel promete orar por ellos. Y Samuel entiende que si no ora por ellos, es un pecado. Entonces usted me dice, pastor, demuéstreme que no orar es un pecado, bíblicamente. Aquí está el versículo. Bíblicamente, un hombre nos dice que si no ora es un pecado. Versículo 23, que es el clave. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y una de las cosas que Samuel dice acá, que yo no cometa este pecado. Lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Qué declaración más maravillosa. Claro que sí, que no pecar, que no orar es un pecado. Y vamos a ver, yo quiero mostrarle algunos versículos en el Nuevo Testamento también, que nos hablan que la falta de oración es pecaminosa. Si usted no ora, usted está pecando.
Y a veces asociamos solamente que pecar es mentir, o la ira, el enojo, la maledicencia, las malas palabras, las malas compañías. Por supuesto que son pecados. Las malas conversaciones dañan las buenas costumbres y contamina. Y todo lo que sale del hombre lo contamina. Y el que desea a una mujer solamente su pensamiento ya fornicó con ella en su corazón. Es decir, claro que todo eso existe. Pero hay un pecado en el cual nosotros, como creyentes, no hemos entrado en conciencia que es necesario saber que si yo no oro, es un pecado. Que si yo no me uno a la reunión de oración, es un pecado. Que si yo no oro como Daniel 3 veces al día, como ejemplo, es un pecado. Que si no oro como Moisés, que veía cara a cara al Señor, que si no oro como Ana con un corazón quebrantado, que no si no oro como Esther con una integridad absoluta, que si no oro como el niño Jesús en el templo, inquiriendo que esa era sus negocios de su padre, que si no oro como Jesús con un corazón de amor, y que si no oro como Pablo con dolor y preocupación por las almas y porque Cristo fuera formado en el creyente, eso es un pecado. Necesitamos entender que debemos orar. La oración es un privilegio. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 4. Dejemos a Samuel, que nos deja abierta ya la idea perfecta de que es un pecado. Líbrame, dicen, Señor, lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. En Colosenses, vamos a ver, Colosenses capítulo 4. Versículo, vayan conmigo, 2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Qué bendición, ¿no? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hermanos, la oración es un privilegio, es una gran bendición. Pablo nos dice, hermanos, oremos y que tengamos esta oración. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración es un privilegio que tenemos. Mira lo que dice Hebreos 4:16. Pablo dice, esa oración es importantísima, como dice Pablo ahí, perseverando y velando en acción de gracias y orando al mismo tiempo por nosotros. Pero en Hebreos, miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en oración. Hermanos, la oración es un privilegio. Cuando usted no ora, usted menosprecia ese privilegio. Eso es un pecado. Usted menosprecia y dice con orgullo, no necesito orar, yo no necesito el trono de la gracia, yo no necesito orar para una acción de gracias, como dice Pablo. La oración es un privilegio porque es conversar con Dios. Entonces, cuando usted ese privilegio lo rechaza o su orgullo lo menosprecia, eso es un pecado. La oración es un privilegio. Si usted la desprecia, lo menosprecia por orgullo, está pecando. La oración también es un acto de fe. Mire, vayan conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué está diciendo? Orar es un acto de fe. Si usted no ora con fe, usted está haciendo un acto de incredulidad y la incredulidad es un pecado. Entonces, dice que el Señor, creemos en Él, claro que sí, y creemos que Él nos oye, por supuesto que sí, pero si usted no ora, que es un acto de fe, y usted no lo hace, usted se convierte en un incrédulo. Eso es un pecado. Podríamos decir prácticamente como un ateísmo en práctica. Entonces usted es un acto de fe, pero usted comete ese acto de no creer y no confiar en que el Señor nos oye y nos da de su gracia. Mira lo que dice el Salmo 116:1.
Salmo 116:1. Vayan conmigo. Por eso es un acto de fe. ¿Qué creemos? Pues que creemos en Él y que Él nos oye. Salmo 116. Perdón, me voy para acá. Voy buscando mi Biblia porque me encanta buscar mi Biblia. Me demoro un poquito más, pero me encanta eso. Salmo 116:1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Eso es fe. Entonces la oración es un acto de fe que yo creo en Dios y creo que Él me oye, que está atento. De tal manera que dice Salmo 58, que Él pone mis lágrimas en su redoma. Él me escucha. Es un acto de fe saber que Dios me escucha, que Él me oye y que está atento su oído. Es un acto de fe el orar. Si yo no oro, me convierto en un incrédulo. No creo que Él sea una realidad en mi vida. No creo que Él me oye y simplemente me convierto en un incrédulo en ese sentido. Ahora, mire Primera de Pedro, por favor, vayan conmigo a Primera de Pedro. 3:12. Mire lo que dice Pedro aquí en respecto a la oración de fe, con fe. Primera de Pedro 3:12. Dice así. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Eso es fe. Yo creo que hay un Dios, yo creo que Él me oye, pero si no oro, me convierto en un incrédulo y eso es pecado. Esa es la manera de entenderlo. Entonces, mire, la primera parte de saber que la oración, si yo no oro, es un pecado, es cuando ese privilegio lo menosprecio. Segundo, cuando si es un acto de fe y no lo realizo, me convierto en una incredulidad. No creo que haya un Dios que me escuche y se convierte en un pecado. Ahora, también se convierte en un pecado porque Dios nos invita a orar. Si el Señor me invita y yo lo rechazo, es un pecado. Lo estoy rechazando. ¿Cómo sabemos que el Señor nos invita a orar? Vaya a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, que lo estamos estudiando los viernes de oración, pero quiero que lo lea conmigo. Mateo capítulo 6, vayan conmigo. Versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así. Esa es la invitación del Señor para orar. Nos invita a hacer una oración. Ahora, vaya al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad, pues el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Rogad, oren. El Señor nos invita a orar por elementos específicos del reino que tenemos y que tenemos que tener que desarrollar, el buscar el reino de Dios y su justicia. Él nos invita. Y mira el capítulo 18 del mismo Mateo, por favor. Estamos hablando que el Señor nos invita a orar. Nos anima a orar. Vayan al capítulo 18, versículo 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pide, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significa eso? Que Jesús nos invita a orar, nos invita de esa manera a tener esa invitación. Si yo la rechazo, estoy en desobediencia, eso es pecado. ¿Ya ven? Entonces, si yo menosprecio ese privilegio, es pecado. Si yo no creo en la oración, es un pecado. Si yo rechazo la invitación del Señor a orar, es un pecado. En esa invitación, si la rechazo y desobedezco, es un pecado. ¿Cómo oraban los cristianos primitivos? Me encanta eso porque vayan conmigo a Hechos 4:31. Vayan a Hechos 4:31. ¿Cómo oraban la iglesia primitiva? Solo vamos a ver ese pequeño ejemplo. Mírenlo. Hechos 4:31. Cuando la iglesia primitiva oraba, generalmente temblaba. Miren varios ejemplos. Usted puede ver en Hechos 16:25, también el mismo escenario. Pero mire, Hechos 4:31. Vayan conmigo allá.
Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, tembló. La invitación del Señor es que oremos. Si no oramos y rechazamos, estamos en desobediencia y debemos orar con la intensidad como oraba la iglesia primitiva. Esta iglesia oraba y entendía la invitación del Señor Jesucristo a orar. Ahora, vayan a 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Por qué también es pecado? Y aquí vamos a ver la última parte, aquí en 1 Tesalonicenses. Perdón. ¿Por qué es pecado? Porque es algo imperativo en nuestras vidas. Es algo imperativo en nuestras vidas. Y si yo no lo hago, si no tengo esa, si la oración no es prominente y preeminente en mi vida, pues estoy cometiendo un pecado. Debe ser lo número uno y lo más importante. Prominente y preeminente. Debe ser algo imperativo en mi vida. Y si no lo es un pecado que estoy cometiendo. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Algo imperativo. Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónicas, miren mis hermanos, hasta que venga el Señor, una de las cosas más importantes que la iglesia debe ejercitar es orar sin cesar. Debemos orar sin cesar. Eso es un pecado si no lo hacemos, porque es algo imperativo. Ahí no dice oren si quieren, si pueden. Orad. Imperativo, es una orden. Orar sin cesar. Haced esto en memoria de mí. Orar sin cesar. Es una orden, es algo imperativo. Si yo no lo hago, estoy en desobediencia. Por eso, no orar es un pecado, donde yo manifiesto mi menosprecio por orar, rechazo de plano en la invitación del Señor a que oremos, me convierto en incrédulo prácticamente al no orar porque no creo que haya un Dios que me responda, y esa forma imperativa simplemente la desplazo y no es lo más importante en mi vida. Es un pecado. Por eso Samuel, cuando dice, lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel entendía esa gran responsabilidad. Samuel había visto y había sentido que no podía dejar de orar por el pueblo. Eran rebeldes a su liderazgo, lo habían rechazado y habían rechazado a Saúl, e hizo de lado sus sentimientos y los perdonó. Samuel tuvo un corazón perdonador y dijo que no dejaría orar por estas personas porque sería pecar contra Dios. Eso es lo que hablamos de una oración que perdona. La falta de oración puede indicar que usted no perdona. La falta de oración indica que usted no perdona. Significa que está en un pecado. Samuel hizo algo, lo rechazaron, lo sacaron del escenario, le dijeron, Dios no es importante para nosotros. Y a pesar de eso, él dijo, no dejen de seguir a Dios, yo los voy a seguir instruyendo, pero hay algo claro que tengo en mi vida, no voy a dejar de orar por ustedes. Dejó de un lado sus sentimientos y los perdonó. Cuando usted no perdona, en el sentido como está viendo aquí Samuel, y usted no ora por ello, es su pecado. Perdone y ore por las cosas que creen que son injustas en su vida. La falta de oración puede indicar que somos renuentes a perdonar, y es un pecado. ¿Debemos orar por otros? Samuel nos da un ejemplo que debemos orar por otros, y si no oramos por otros, es un pecado. Debemos orar por otros. Mira lo que dice Romanos 15. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Pablo nos da ejemplo de esto. Romanos 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, entonces, Samuel tenía muy claro que él debía, dice, que Dios me libre de pecar si no ruego por vosotros. No orar es un pecado, y más si no oramos por el cuerpo de Cristo. Como Samuel oró por Israel, nosotros debemos aprender a orar por el cuerpo de Cristo. Orar por otros, orar por nuestra iglesia, orar que nuestra iglesia tenga un avivamiento,
Orar por nuestra iglesia sea guardada del mal. Orar para que nuestra iglesia sea testimonio, luz en medio de la oscuridad y sea sal en la tierra. Que nuestra iglesia marque la diferencia en el lugar donde vivimos, donde estamos, y que nosotros mismos seamos embajadores del testimonio y la salvación de Cristo y de la iglesia a la cual asistimos. Una de las cosas, les voy a decir, hermanos, cuando siempre nos encontramos y presentamos el plan de salvación, siempre la pregunta es, ¿y usted a qué iglesia va? ¿No le han hecho esa pregunta? ¿Y usted a qué iglesia va? Y lo importante es saber que no vamos a presentar la iglesia, sino el plan de salvación a Cristo. Pero ellos no están mirando eso, están mirando no en el plano vertical, sino transverso. Lo están mirando a usted. Y le dicen, usted va a la iglesia bautista y allá en Barrio, ¿y usted por qué sigue con esas mismas palabrotas? ¿Por qué sigue con esa misma ira? ¿Por qué sigue con esa misma actitud de orgullo? ¿Por qué sigue con esa misma actitud de mentiras, de hipocresía? ¿Por qué la vez pasada tenía una cerveza en la mano? Mis queridos hermanos, la gente va a mirar lo que nosotros hacemos dentro y fuera de la iglesia. Por eso Samuel dijo, yo voy a orar por vosotros porque sé que necesitan de la oración. Nosotros tenemos que orar también por la iglesia. Que la iglesia marque la diferencia y orar por aquellos que son verdaderos embajadores de Cristo. Porque le hace mucho daño a la iglesia. Le quita credibilidad. Le quita la gran oportunidad de salvar a otros. Y le quita la gran oportunidad de marcar la diferencia en esta sociedad. Mire lo que dice Pablo. La necesidad de orar por otros. Así como Samuel oró por un pueblo rebelde, orgulloso, apasionado por las cosas del mundo, duros de servicio, que cambiaron la teocracia por la monarquía. Qué cambio tan absurdo. Pusieron un rey, pero a pesar de eso Samuel dice, voy a orar por vosotros. Líbrame, Jehová, de pecar, de no estar orando por vosotros. Que el Señor nos perdone y que no pequemos de dejar por orar por otros. Debemos orar por toda nuestra iglesia, por todos los hermanos, que seamos un solo cuerpo, como el Señor dijo en su oración de Juan capítulo 17. Señor, que ellos sean uno. ¿Sabe? ¿Usted se ha preguntado por qué el Señor pregunta eso? Porque nos cuesta ser uno. Aún somos como el pueblo de Israel, orgullosos, envidiosos, cada uno quiere su parte, su lugar, uno quiere a la izquierda, otro a la derecha. Pero tenemos que orar por otros, claro que sí. Mire lo que dice Romanos capítulo 15. Por eso dice, versículo 30, perdón, me perdí acá. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. No, debemos aprender a orar por otros, hermanos, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Sabes lo que estaba pidiendo Pablo? Hermanos, oren por todo el trabajo que tengo. Que el Señor sea recibido, que las ofrendas sean aceptas, que con gozo yo llegue a los hermanos allí y que yo pueda hacer una bendición al lugar que el Señor me envíe. Orar por otros. Segunda de Corintios, capítulo 13. Pablo también nos recuerda eso. Miren, Segunda de Corintios, capítulo 13. Vaya un librito más adelante. Primera de Corintios, luego sigue Segunda de Corintios, capítulo 13, en Segunda de Corintios, capítulo 13. Miren lo que dice aquí exactamente. Versículo 7. Y oramos a Dios, que ninguna cosa mal hagáis. ¿Sí ve por qué está hablando de los hermanos que no son un buen testimonio? ¿O los que no son buenos embajadores? Recuerden que somos cartas abiertas.
y que los de afuera no ven a Cristo, nos ven a nosotros, los Cristos pequeños. Voy a hacer un paréntesis. Usted no piense que cuando presente el evangelio la persona está viendo a Cristo en ese momento. Todavía no. O los de afuera que todavía no conocen nada del Señor, ¿qué ven? La iglesia, al Señor. No, ellos están viendo es el mundo terrenal, están pidiendo un rey en su vida y no están pidiendo la teocracia en su vida y un Dios soberano. ¿Qué están viendo? Lo están viendo usted. Usted tiene una gran responsabilidad en que debe orar por otros para que no hagan mal y que la iglesia haga su trabajo. Miren lo que dice Pablo aquí, bien interesante. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Cuando Samuel oró por el pueblo, esa fue su oración. Dijo Samuel, Señor, le dijo al pueblo, esta vez me rechazaron, los perdono, pero les voy a dar dos consejitos. No abandonen a Dios. Yo me comprometo a seguir instruyéndolos, pero que el Señor me perdone, que yo peque, dejar de orar por ustedes. Él dijo, dejar de orar por estas personas sería pecar contra Dios. ¿Qué tenemos que orar? Orar por los hermanos que son de doble ánimo, que le hacen daño a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y mire Pablo lo que dice que es maravilloso. Y oramos a Dios, versículo 7, nuevamente vuelvo ahí. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. ¿Sí ve que dejar de orar es un pecado? Si yo dejo de orar, Samuel me dice que yo no deje de orar por el pueblo de Israel, que es un pecado, que yo no peque, dice Samuel, que yo no peque, dejar de orar y de tener ese privilegio de orar. De orar con fe, siendo crédulo, que no sea un incrédulo en la oración. Que no rechace la invitación de orar, que sea obediente y que sea algo imperativo en mi vida, no dejar de orar, porque si no será un pecado en mi vida. Que yo no deje de orar por otros, porque será un pecado en mi vida. Y dice Pablo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. ¿Lo ven ahí? Versículo maravilloso. La misma oración de Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23, es la misma oración de Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 13. Póngalo ahí. Segunda de Samuel, póngalo ahí bajo su Biblia un paréntesis, pongan paréntesis. Esto es igual que en Segunda de Samuel. Samuel dijo que dejar de orar por este pueblo sería pecar contra Dios. Dejar de orar por los que lo necesitan en nuestra iglesia, hermanos creyentes y salvos, es un pecado. No podemos dejarlos a su suerte. Pablo dice, yo oro para que ellos ninguna cosa mala hagan. Y al final, oramos por vuestra perfección. ¿Qué es perfección en la Biblia? Madurez. Madurez. ¿Cuál es el anhelo de Pablo? Que la iglesia esté llena de maduros y que no hagan mal. Lo peor que le puede pasar a nuestra iglesia es el mal testimonio de creyentes que asisten a nuestra iglesia. ¿Qué debemos hacer? Como Samuel y como Pablo, no dejemos de orar por ellos para que no hagan mal y sean perfeccionados en el amor de Cristo. Gracias damos por el Señor. Santiago, termino con estos dos versículos en Santiago capítulo 5. Vayan conmigo. Santiago capítulo 5. Con esto culmino, porque son dos versículos maravillosos. Dice,
Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y mira lo que dice, y orad unos por otros. Entonces, si yo no oro es un pecado, hermanos. Si yo no oro por mi familia, si yo no oro por mi sociedad, por mis gobernantes, por mi iglesia, por mi pastor, por aquellas ovejas descarriadas. Voy a hacer un paréntesis, hablando de ovejas descarriadas. Ayer tuve una reunión de parejas. Se la perdieron. Yo siempre he dicho. Y ayer yo decía, a los que vinieron los felicité. A los que no vinieron tengo que exhortarlos. Mire, hermanos, no se pierden estas grandes oportunidades. Y ayer tuvimos una actividad que me pareció que el Señor la dirigió de una forma maravillosa. Y hablamos, el rompehielo era armar una historia. Y dijimos, la historia comenzaba hilando una historia. Y decía así, cada pareja tenía que ir agregando algo. Y nosotros comenzamos, yo tenía una oveja blanca. Y la siguiente pareja tenía que unir algo más. Y esa oveja blanca comía pasto. Y luego la otra, le iba hilando la historia. Al final, una hermana dice, yo me perdí la historia de la oveja. Pero lo que yo sé es que la oveja blanca fue más blanca al final. Maravilloso. Porque eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Nos vuelve más blanco de lo blanco que éramos en ese sentido. Tenemos que orar por las ovejas también, para que sean más blancas de lo que son blancas. Tenemos que orar por los hermanos. Dice, orad, dice Santiago ahí, orad, vuelvo y repito, unos por otros para que seáis sanados. Ahora, no habla solamente, si usted contextualiza, no solamente sanación física, sino de todos los pesares y dolores y pecados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Samuel entendía eso? La oración eficaz del justo puede mucho. Líbrame, Jehová, de pecar y no orar por este pueblo, dijo Samuel. Pablo dice, oramos por vosotros para que no hagáis mal y vuestros sean perfeccionados, dice Pablo, porque la oración del justo puede mucho. Su oración puede mucho. Si usted deja de orar, es un pecado. Si usted ora, puede mucho y puede mucho alrededor de su familia, de esta sociedad, de nuestra iglesia. Miren, Santiago 4, 17, que es el versículo culmen con el cual yo quiero terminar esta mañana 12 del día. Gracias a Dios, una jornada linda, larga, pero gracias por su paciencia, por su amor, por su entrega, por tener el deseo de llenar su vida del conocimiento del Señor. Aprendimos hoy con el profeta Samuel, un hombre íntegro, maravilloso, un profeta maravilloso, que instruyó, guió, enseñó, juzgó al pueblo de Israel, fue rechazado por el orgullo de un pueblo duro de cerviz, pero los perdonó, los acompañó y dijo, líbrame Jehová de pecar y no rogar por este pueblo. Hermanos míos, no dejemos de orar. Eso es un privilegio, es un acto de fe, es una invitación del Señor Jesucristo. Es algo imperativo en nuestras vidas. Para que no hagáis mal y Jesús sea perfeccionado en vuestras vidas. Porque Santiago dice que la oración del justo, eficaz del justo, puede mucho. Tenemos el mayor privilegio de la vida. No deje perder esa oportunidad de orar y entienda que si no ora, es un pecado. No orar es un pecado. ¿Por qué? Y al que sabe hacer lo bueno, Santiago 4:17, y no lo hace, le es pecado. ¿Es bueno orar? Buenísimo. ¿Es alimento al espíritu? Extraordinario. ¿Lo reemplaza algo? Nada. ¿Es la forma en que tengo la intimidad con Dios, verle cara a cara? Por supuesto que sí. ¿Es la forma de tener una comunión perfecta con Él?
Claro que sí. Es la forma de quebrantar mi corazón, derramar mis lágrimas, mantener mi integridad, buscar los negocios de mi Padre. Claro que sí. Es la oración de amor que me une con el Señor Jesucristo, mi amado Salvador. Por supuesto que sí. Es la oración para clamar por los pecadores y por las almas que no han sido redimidas y orar por aquellos que aún Cristo ha sido formado en su corazón. Claro que sí. Y decir como David: Señor, yo te voy a buscar cada mañana y te voy a buscar con todo mi corazón. Oremos, porque si no oramos, pecamos. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Permítenos, Señor, entender de tu invitación a orar. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Señor, enséñanos a orar y danos la capacidad de orar y la integridad de orar, y que sea imperativo en nuestras vidas. Señor, líbranos, como dijo Samuel. Señor, líbrame de pecar si yo no oro por aquellos que necesitan mi oración y por mi propia vida. Gracias, Señor, esta mañana te damos por tu palabra, por el tiempo de comunión de la cena contigo, Señor, por entender de una salvación inmerecida, pero gratuita y maravillosa. Gracias, Dios, por el don inefable Jesucristo, que hace más de 2020 años vino a esta tierra, nació en Belén, y un anuncio en la cual nos alegramos y nos regocijamos en este tiempo que se ha dispuesto para recordar tu primera venida y el saber que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Un buen tiempo para ustedes. Disfruten este fin de semana. Que Dios les guarde y que mantengamos nosotros nuestros ojos mirando al cielo y nuestras rodillas puestas en la tierra. Dios les bendiga.